Gracias por la paciencia y evidentemente estamos hoy con María Laura, una colega de Argentina. Ella después nos va a hablar un poco del Congreso Inocus que se va a llevar en Argentina. Así que con ustedes, María Laura, que va a dar una exposición maravillosa que nos lleva a la inocuidad y a la cultura organizacional. María Laura, es todo tuyo, el público aquí. Bueno, muchas gracias, Claudio, por la invitación, a Civica por generar estos eventos y convocar diversos temas, todos relacionados con, bueno, con este propósito que tenemos todos quienes estamos acá, que es la inocuidad de los alimentos, la calidad alimentaria, la seguridad alimentaria. En este caso, la propuesta que yo traigo es hablar un poco sobre capacitación y educación en inocuidad. Y cómo hacer que esto sea efectivo y realmente impacte en lo que es la cultura de la organización. Entonces, yo primero lo que quisiera es hacer como una especie de contexto, ¿no? De ponernos un poco en línea en dónde estamos. Y quiero aclarar esto, ¿no? Que no es suficiente saber mucho de algo si no podemos establecer una conexión con el otro y hacer que el mensaje lo transforme. Es decir, creo que esa es como la raíz de las dificultades que podemos tener en las capacitaciones, ¿no? De no poder traspasar y entrar en el asistente, en el alumno, en la persona que va a recibir la capacitación y lograr realmente una transformación. Entonces, yo primeramente lo que quiero es contarles un poco que esta charla la pensé de una manera descontracturada y quiero aclarar que, bueno, yo soy bioquímica, ¿no? De formación, o sea, mi carrera de base es bioquímica, siempre me dediqué a la bromatología, hace ya más de 20 años largos que me dedico a la bromatología, y empecé a dar clases antes de recibirme. Con un título intermedio de química, yo tuve la posibilidad de empezar a ver esto de la docencia, ¿no? Y me encontré con 23 años dando clases en un colegio con alumnos que tenían nada más que 5 años de diferencia conmigo y sin ninguna experiencia docente, más que esto de saber química y poder contarles un poco química desde mi mirada. Cabe aclarar que, bueno, la escuela en donde yo comencé no es una escuela de educación clásica, entra en lo que puede. María Laura, se silenció tu micrófono. Ahí, perdón, no Ahí sé qué sí, habrá pasado. ahí sí. No sé desde dónde me habrán escuchado. Bueno, retomo un poquito de arriba. Les contaba que yo comencé a trabajar, a dar clases antes de recibirme de bioquímica con un título intermedio de química y tenía solamente 23 años y daba clases a alumnos que me distanciaban en edad en 5 años nada más. Yo cero experiencia en educación, simplemente sabía química y ellos no. Entonces era un poco contarles sobre la química. Entonces, bueno, fui aprendiendo con ellos cómo transmitir esos conocimientos que yo tenía. Y fue bastante relajado en el sentido que yo les comentaba que no es una escuela, yo sigo trabajando en esa escuela, no es una escuela tradicional, clásica, sino que se trabaja desde la observación, se trabaja desde la consideración de los intereses de los alumnos, desde el arte, desde despertar la curiosidad. Entonces, yo era una más en ese grupo, no era la profesora que venía a enseñar química, y eso me ayudó muchísimo. Por otro lado,
tuve también una experiencia en esos tiempos, allá lejos, que un día me piden, por favor, reemplazar a una profesora de matemáticas que había faltado. Y bueno, me acerqué y dije, vamos a resolver ecuaciones, vamos a ver cómo se resuelve, qué es una ecuación, cómo se resuelve, cómo lo llevamos a la práctica. Y me quedó muy grabado un comentario que me hizo una alumna y me dijo, Laura, ¿por qué te entendemos a vos y a la profesora de matemáticas no? Eso fue como yo le respondí en ese momento, ¿será que no soy profesora de matemáticas? Y te estoy contando cómo yo resuelvo una ecuación. Eso fue hace muchísimos años, pero ahora cuando yo empiezo a dedicarme más, a indagar un poco en esto de lo que es la cultura de inocuidad y cómo las personas aprenden y cómo hay tantas dificultades en esto de la formación en las organizaciones, me vino a la memoria eso y me pareció súper interesante, ¿no? Como una mirada y como una propuesta para que cada uno de ustedes se la plantee y la observe, de decir, ¿de qué manera me planto yo para capacitar? ¿Por qué tengo dificultades o por qué a veces siento que hay dificultades en el resultado? ¿Y cómo me estoy parando yo? ¿Me estoy parando como la experta o me estoy parando como alguien que por mi trayectoria, en el sentido de los años y de las experiencias que tuve, conozco de este tema y te lo puedo venir a contar? Yo creo que la posición de plantarnos como un experto genera una distancia que es bastante abismal y no nos permite, hoy justo hablábamos un momento antes con Claudio, esto, ¿no?, de generar empatía con el público y cercanía, y eso nos aleja, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir avanzando un poquito, pero quería contarles esto, ¿no?, que yo no soy ni pedagoga ni experta en ciencias de la educación, simplemente quiero contarles cómo yo abordo el tema de la capacitación en inocuidad y que tampoco es una poción mágica y no es que uno lo aplica y funciona, sino que es constante el cambio y la evolución que hay que ir haciendo, sumado a un montón de variables como son las realidades de cada uno, las realidades de los países, las realidades de las organizaciones. Entonces, lo primero que tenemos que entender, creo yo, es que esta capacitación en inocuidad no es una educación formal. Se la denominaría como una educación no formal porque está por fuera de lo que es la institucionalidad. O sea, no podemos enseñar como cuando vamos a la universidad, que es una institución, o como cuando enseñamos en una escuela, que son las formas de enseñanza que entran en esta categoría de educación formal, ¿no? Esto es lo que se llama educación no formal, que no quiere decir que no esté planificada, que no esté organizada, que no haya diseño, sino que simplemente es por fuera de una institución. Tiene la particularidad de que es más flexible, que es voluntaria, hasta cierto punto, ¿no? Cuando uno trabaja en una organización no tiene la elección de si me capacito o no me capacito, pero quiero decir, podría salirme e irme a otro espacio, ¿no? Por eso decimos que es voluntaria. Es una educación que está relacionada con el trabajo. Entonces ahí también surgen cuestiones que tienen que ver también con un poco la motivación de las personas y que no recaiga y no quede como algo, un peso más o una actividad más laboral, sino que es algo que permitirá que el trabajo funcione más fluidamente. Y además es una educación que yo la puedo adaptar a las necesidades. No tengo una currícula que cumplir como pasa en una universidad o en un colegio, sino que esto yo lo puedo adaptar a las necesidades de la empresa, a los grupos de los empleados, a quién está dirigida, teniendo siempre presente que estamos queriendo formar o transmitir conceptos relacionados con inocuidad,
Bueno, pero es adaptable. Si tengo que repetir y quedarme en un tema, lo puedo repetir. Si puedo saltearme alguno porque veo la necesidad de conversar sobre otros temas, también lo puedo hacer. Tengo esa movilidad. Entonces ya partimos de la base de que es una forma de capacitación distinta. Y entonces, cuando nos enfrentamos a el diseño y a la planificación de esa capacitación, tenemos que de alguna manera romper la estructura que tenemos nosotros como alumnos universitarios o alumnos de alguna carrera que nos pusieron hoy en esta posición. Y acá entonces aparece el concepto de cultura, ¿no? Por esto que acabo de decirle, tenemos que nosotros cambiar un poco nuestro pensamiento y no decir voy a dar una clase como yo sé o como fueron las clases que yo recibí, o podemos traer también juicios de valor por malas experiencias, por pensar en profesores o docentes que nos han hecho pasar mal momento, o al contrario, recordar profesores que sí nos hicieron gozar o pasar bien en alguna materia. Entonces, todo eso a nosotros nos genera un combo interno de cómo nos vamos a poner frente a la capacitación. No es solo vengo a contarte cómo es el manejo de las temperaturas, la microbiología de los alimentos o los temas de una normativa o lo que sea. María Laura, ¿me escucha? Sí. Disculpa, ¿hay forma de mejorar un poco tu tela o tu pantalla porque se está viendo medio borrosa la presentación? En esta, yo creo que igual es clarita la imagen, ¿sí? De todas maneras, no es necesario leerlo, es a modo de... la imagen esta de los rectángulos está clarita y ahora yo les voy a comentar qué es. Las próximas vienen con más foco, supongo que a eso te referís, Claudio. Ya. Bien. El texto de arriba sí se lee bien, lo que dice la cultura de inocuidad, eso se lee bien. El resto es bajito. Entonces, yo lo que comentaba es esto, ¿no? De que la cultura de inocuidad, ¿qué es esto, no? Los valores, las creencias, las normas compartidas que afectan cómo se piensa y actúa respecto a la inocuidad en toda la organización, también forman parte de nuestro comportamiento. O sea, es la cultura del empleado o quien va a recibir la capacitación, pero también es la cultura nuestra, ¿no? ¿Qué valores y qué creencias tenemos acerca de lo que es dar una clase o recibir una clase? Y esto en la imagen simplemente era representativa de lo que son las dimensiones que plantea la GFCI sobre la cultura de inocuidad, que son 5, pero hay una que es la que corresponde a las personas, que bueno, imagino que lo verán clarito, igual se los menciono, es la segunda columna, vamos a ir ahí, es que está remarcada, y justamente, bueno, las personas son un punto crítico en cualquier organización, porque somos quienes terminamos aplicando procedimientos, aplicando los conocimientos o no aplicándolos. Entonces, hablar de las personas es importantísimo dentro de una organización y la capacitación no escapa a ellas. ¿Qué cosas incluyen a esta dimensión de las personas? Todos los actores, no solo quien está en producción, sino todas las personas que están involucradas en la organización, considerando desde las gerencias, mandos medios, el empleado, los proveedores, los clientes, todos hacen a la organización en sí. La gobernanza, la comunicación, la organización del aprendizaje, que ahí es donde vamos a ir, y también cómo es el manejo de incentivos y recompensas. Entonces, ¿cuáles son 5 errores frecuentes que yo puedo identificar cuando hablamos de capacitación o cuando hablamos de las personas en una organización? Por un lado, esto que hacía referencia a los actores, y es
que muchas veces no se considera a todos los integrantes de la organización. Y se asume que las capacitaciones en inocuidad son exclusivas para quienes están en producción, simplemente, ¿no? No teniendo en cuenta a personal de mantenimiento, por ejemplo, o no teniendo en cuenta a personal de despacho o a personal de compras. Y por la experiencia que les cuento, que tengo yo, ni hablar de lo que son mandos medios o mandos jerárquicos, que muchas veces ellos nunca reciben una capacitación en buenas prácticas de manufactura, no son considerados en buenas prácticas de manufactura, en esas capacitaciones. Por otro lado, un error también muy frecuente es que las actividades que uno realiza vinculadas a las capacitaciones o a la formación no están alineadas con la política de la empresa. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay una incoherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que está escrito. Y eso trae confusiones y hace que, de alguna manera, las capacitaciones que se brindan, que se preparan, que se planifican, después no tengan el impacto que uno está esperando. Porque el ejemplo y esa falta de coherencia en toda la actividad tira por la borda el esfuerzo hecho en las capacitaciones. Por otro lado, un error también frecuente es cuando hay una mala comunicación interna. ¿Y a qué me refiero con esto? De alguna manera también lo que se nombra o se menciona con esto de empoderar al empleado, ¿no? Muchas veces nosotros en las capacitaciones les brindamos conocimiento, les brindamos habilidades, las personas reconocen cómo tienen que hacer bien su trabajo con los riesgos asociados y demás, pero no hay una comunicación franca, segura dentro de la organización que haga que esa persona, frente a la percepción de un desvío o al reconocimiento o a la duda frente a una actividad, no la comente. Porque no hay una ruta o un camino claro de a quién se puede dirigir, y tampoco un espacio que le genere confianza para poder comentar, ¿no? Entonces termina no aplicando a lo mejor lo que sí sabe que tiene que hacer por esa falta de comunicación. Por otro lado, también está el tema de no diseñar adecuadamente la capacitación, y es en lo que nos vamos a centrar en la charla de hoy. Y el tema de no resaltar las buenas acciones. Generalmente lo que ocurre es que se marcan los errores o las fallas o se mencionan las no conformidades, y todo lo bueno que sí ocurre no se remarca, ¿no? Entonces también ahí habría que poner un poco de atención y empezar a remarcar también que en el día a día hay muchas cosas que sí ocurren y ocurren bien. Entonces, centrándonos en este concepto de la organización del aprendizaje, que es una de las partes dentro de la dimensión personas que plantea la GFCI, a mí me gusta distinguir estos dos términos, porque me pasa en lo cotidiano que muchas veces utilizamos palabras no con el sentido correcto. O sea, nos entendemos en lo que queremos decir, pero no usamos la palabra en el momento justo con el significado correcto que tiene esa definición. Y a veces hablamos entonces indistintamente de capacitación o educación, entendemos de lo que queremos hablar, pero se pierde el foco de cada uno de esos conceptos. Entonces, primeramente tenemos que entender que no es lo mismo educar que capacitar. Pero sí son dos cosas que son necesarias. Necesitamos capacitar y necesitamos educar. Y ese combo, esa conjunción de la educación y de la capacitación es lo que
se menciona o se interpreta como las acciones para influir en el comportamiento. O sea, lo que nosotros necesitamos hacer en esta acción es educar y capacitar a las personas para influir en el comportamiento. O sea, lo que nosotros en realidad necesitamos es que las personas se comporten y tengan una conducta alineada con la inocuidad. Esto es un concepto que plantea Frank Janias, un referente en cultura de inocuidad. Entonces, ¿qué es cada uno de estos términos? ¿Qué significa educar y qué significa capacitar? Educar es el proceso, son las actividades que nosotros podemos hacer enfocados en el porqué de las cosas. Es decir, cuando nosotros educamos, lo que hacemos es transmitir valores, transmitir contenido teórico, generar conciencia en las personas, generar una comprensión profunda de los temas, y es casi siempre lo que ocurre. Es decir, cuando nosotros diseñamos los cronogramas o las planificaciones de capacitación, porque así las normas nos lo piden, y nosotros tenemos que tener esos programas y esos planes, lo que normalmente hacemos es educar, dar contenido, mostrarle a las personas el porqué de las cosas, por qué hay que usar una cofia, por qué deberíamos, ahora les voy a mostrar un poco más adelante los porqués, pero en realidad nos queda o nos falta la otra pata, que es la de la capacitación. La capacitación se enfoca en realidad en el cómo, es decir, en enseñar habilidades concretas, en generar destrezas prácticas, ¿sí? ¿Cómo hay que hacer las cosas? Entonces, como les decía recién, podemos enfocarnos en por qué hay que lavarse las manos. Y podemos dar toda una teoría y una explicación de por qué hay que lavarse las manos, que las manos son un vehículo de transmisión de contaminantes, una fuente de entrada de bacterias a nuestro cuerpo, una fuente de traspaso y de llevar una cosa a otro lado. Cuando capacitamos, en realidad lo que tenemos que mostrar es cómo hay que lavarse las manos. Y no alcanza a veces con una infografía, a veces es necesaria la práctica, mostrarlo, verlo, hacerlo presencial. También podemos en la educación decir por qué tengo que controlar las temperaturas, ¿no? Entonces explicamos qué pasa en las temperaturas altas, qué pasa en las temperaturas bajas con los microorganismos, qué es una zona de peligro, por qué las bacterias, algunas se reproducen más rápido o menos rápido en un rango de temperatura determinado. Capacitar se enfoca en cómo hago el control de la temperatura, es decir, cómo uso el termómetro. ¿Cómo leo una temperatura en el termómetro? No es lo mismo entender el por qué lo tengo que hacer al cómo lo tengo que hacer. Otro ejemplo podría ser por qué debo usar una vestimenta particular. Entonces decimos por qué usamos una cofia, por qué tenemos que usar ropa, calzado, por qué nos tenemos que vestir antes de empezar a trabajar, por qué no podemos venir desde nuestra casa con la ropa de trabajo. Ahora, el tema es cómo. La cofia, ¿la usamos bien? ¿La cofia cubre toda la cabeza, todos los pelos? ¿O está apoyada y tengo esa falsa sensación de que estoy usando la cofia y ya es suficiente? ¿Por qué tengo que desinfectar hortalizas y superficies? Bueno, porque es una fuente de contaminación, porque después voy a poner alimentos en contacto y esto puede ser una causa de contaminación cruzada. Ahora, ¿cómo hago la desinfección? ¿Cómo preparo una dilución? Acá yo también tengo un ejemplo muy claro que en un servicio de alimentación había una bacha que tenía marcados el nivel de agua que había que agregar, y utilizaban unas pastillas sanitizantes y tenían pegado frente a la bacha la cantidad de pastillas que tenían que usar para un nivel o para el otro nivel. Pero el empleado me dice, pero yo le pongo una porque 2 me parece mucho. Es decir, o sea, estaba la instrucción, estaba marcado en in situ
hasta donde tenía que llenar, lo tenía frente a sus ojos, pero él consideraba que era mucho. Y ponía solamente una sola tableta. Y acá voy a spoilear un poco, y cómo descubro eso, conversando. Cómo uno aprende un montón de cosas que después puede llevar a la capacitación, haciendo una ronda y hablando uno a uno con cada una de las personas involucradas. Si yo no me acercaba y me ponía a conversar, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Ay, ¿qué estás haciendo? Contame. Ay, pero ¿por qué pusiste una si acá dice dos? Yo no me entero. Y eso pasa, y la capacitación está dada, la persona firmó, la persona estuvo, pero él tuvo otro criterio. Entonces, lo que no tenemos que dejar de lado es esto, de pensar que la capacitación requiere de una demostración, ¿sí? La forma de cómo hacer las cosas. Y vamos a ver un ejemplo con actividades de limpieza y desinfección. Y acá, antes de mostrar el ejemplo, digo, no alcanza con decir, antes de ir, dejamos todo limpio y ordenado. Uno puede decir esa frase, ¿no? Y decir, antes de retirarnos, el lugar tiene que quedar limpio y ordenado. Ahora, limpio y ordenado, el criterio de limpio y ordenado es tan variado como personas hay en una organización. Yo puedo creer que limpio y ordenado es de una manera, y es lo que les estoy pidiendo, porque es mi visión de qué es lo que creo yo limpio y ordenado, pero cada uno lo puede hacer distinto. Entonces, al otro día uno llega y rezonga porque la persona no hizo la limpieza y el orden que se le pidió. Y lo hizo en base a su criterio. Él, con toda su buena voluntad, se dedicó a ordenar y a limpiar pensando que eso era suficiente. Por eso es importante la demostración. Ordenar significa, esto va acá, esto va allá, esto queda en otro lado. Limpiar, ¿cómo? Con el trapo, con el cepillo, tengo que, la pata, la parte de abajo de la mesada, tengo que mostrarlo para que la otra persona sepa cómo realmente lo tiene que hacer, independientemente del que el por qué lo tenga, porque cuando uno le pregunta, ¿pero qué es, por qué hay que limpiar? Lo responde correctamente, porque el concepto lo tiene, pero a la práctica no tiene la descripción y la demostración de la manera correcta en que uno al menos espera que lo haga en ese lugar y en esa situación. Entonces, uno puede pensar educar sobre limpieza y desinfección y decimos, bueno, el objetivo va a ser esto, ¿no? De desarrollar conciencia, la importancia de la higiene en la producción de alimentos. Vamos a describir el impacto en la seguridad alimentaria. Un objetivo hermoso descrito en el papel, en la actividad de cómo educar sobre limpieza y desinfección. Desarrollamos una actividad y la planificamos, pensamos cómo va a ser nuestra clase y decimos, voy a explicar la diferencia entre suciedad visible, por ejemplo, y contaminación biológica o microbiológica. Voy a reflexionar en casos de intoxicación que estuvieron vinculados con falta de higiene. Bueno, describo y pienso, desarrollo toda esa actividad en cuanto al objetivo planteado. Hago charlas, hago un debate, puedo hacer infografías, hermoso. Ahora, ¿cómo hago la capacitación? Bueno, acá tengo que hacer la demostración. Tengo que enseñar prácticamente, en la práctica me refiero, cómo hacer ese procedimiento de limpieza y desinfección. Y me tengo que asegurar de que las personas lo vayan a repetir de esa manera, que hagan la tarea correctamente. Entonces, tengo que mostrar cómo preparar y diluir el producto. No alcanza con decir la lavandina o el cloro se usa al 10%. Bueno, ¿qué es el 10%? Es un tema aparte del porcentaje que a mucha gente le genera confusión y uno cree que es algo sencillo y no es tan sencillo a veces para un empleado, hasta para quien haga la capacitación, de pensar cómo calculo los porcentajes, ¿no? Entonces, es esta tapita en este volumen y siempre esta tapita o dos pastillas en este volumen. Y lo tenés que respetar, porque si no, se pierde la concentración, se pierde el efecto y ahí y recordamos y traemos los conceptos de la educación. Entonces, tenemos que hacer simulaciones,
tenemos que hacer algún checklist de que vaya repitiendo y haciendo paso por paso. Podemos también hacer una evaluación de desempeño. Pero no tenemos que escapar de que nos falta esa parte, ¿no? Entonces, muchas veces puede ocurrir que surja en una inspección o en una auditoría una no conformidad y la conclusión de esa no conformidad es falta de capacitación. ¿No? No sé si alguna vez le ha pasado a alguno que es capacitador y después se encuentra en un informe que les dice falta de capacitación. Y uno dice, ¿cómo falta de capacitación? Si la charla estuvo dada, el contenido se brindó. Entonces, nos frustramos, no fuimos buenos docentes, nos enojamos con las personas porque no cumplen con lo que esperamos que cumplan. Bien, todo eso hace el combo de que, de que este evento de enseñar algo o esperar que alguien haga algo no sea efectivo. ¿Cómo hacemos entonces para que sea efectivo? ¿No? La efectividad tiene que ver con esto de la eficacia, ¿no? Con lograr el efecto que deseamos o esperamos. Entonces, hay una frase que a mí me parece muy importante. Yo siempre la capacitación y la educación la pensé y creo, y estoy convencida, de que es un proceso más, ¿sí? Es un proceso. Lo tengo que pensar como un proceso más, como si fuese un proceso de producción, un proceso de despacho, un proceso de compra. Es un proceso más. Y como todo proceso, tiene entradas, tiene salidas, tiene una transformación. Este pedagogo y educador brasilero, Paulo Freire, tiene esta frase que dice que no hay situación pedagógica, nosotros podemos no hablar de pedagogía, pero de hablar de educación y capacitación, sin un sujeto que enseña, sin un sujeto que aprende y sin un espacio-tiempo donde eso suceda. Y ahí eso me parece que es fundamental, ¿no? En este entender la educación y la capacitación como un proceso, yo creo que muchas veces, y vuelvo a insistir, lo digo desde mi experiencia, nos falta esa tercera pata para que el proceso sea correcto, el espacio y el tiempo de la capacitación. Pensamos en el capacitador, pensamos en el capacitado y no ponemos mucha atención en el espacio. Y ahora vamos a hablar un poquito de cada una de estas tres partes. Entonces, si lo entendemos, si entendemos esto de la educación y capacitación como un proceso, y decimos que siempre en un proceso tenemos cosas que ingresan, cosas que salen y una transformación, bueno, podríamos simplificar el proceso de educación y capacitación como que el educador transmite es quien ingresa un mensaje y sale una persona educada o capacitada. Y ahí yo representé una flecha roja en el sentido educador a educado, ¿no? Es decir, quien va a dar la capacitación, quien va a dar la educación o enseñar sobre un tema, en este caso vamos a poner el ejemplo que estamos viviendo en este momento, el educador sería yo en este momento, todo lo que estoy contando es el mensaje que quiero hacerles llegar y ustedes serían los educados o los capacitados. Y lo pienso de manera unidireccional, es decir, mi mensaje sale de mí, atraviesa esta pantalla y la reciben ustedes. En realidad, este proceso es bidireccional, que también es algo que a veces nos olvidamos, ¿no? Porque quien educa o quien capacita también aprende en ese proceso y debería aprender, debería estar abierto a aprender, a recibir un feedback, a darse cuenta de si eso está ocurriendo adecuadamente o no, si será necesario modificar. Y ahora cuando hablamos un poquito más adelante del capacitador, ya les voy anticipando que, bueno, como capacitadores nosotros tenemos que no solo conocer el tema en profundidad, porque lo tenemos que conocer, vamos a tener que tener creatividad, vamos a tener que tener agilidad, porque muchas veces
surgen situaciones que nos sacan de nuestra planificación y tenemos que salir del paso, ¿no? Y eso es en esta vuelta, ¿no? En esta flecha de evolución del educado hacia nosotros. Pero además de ser bidireccional, del educador al educado y del educado al educador, el proceso está atravesado por un montón de otras cuestiones que hacen a el entorno, ¿no? Necesitamos evaluar, necesitamos recursos, necesitamos el espacio, o sea, hay un montón de otras cuestiones que atraviesan este mensaje que no las podemos olvidar y no las podemos dejar de lado. Y todo, a su vez, enmarcado en esta organización. De hecho, nos puede pasar que nosotros seamos capacitadores internos, es decir, somos un empleado más de la organización y nos toca hacer la capacitación, pero nos puede pasar que seamos un tercero, que digamos, un profesional independiente que brindamos capacitaciones y esa cajita que está ahí remarcada es distinta en cada organización. Entonces, no podemos ir con un librito abajo del brazo y repetir lo mismo en cada lugar, porque el entorno cambia y necesitamos adaptar ese mensaje al entorno en el cual nos estamos desenvolviendo, porque si no simplemente es mandar el mensaje y ese mensaje se pierde en el camino y por eso resulta inefectiva la capacitación. Entonces, si pensamos en cada una de estas tres patas que les mencioné, el capacitador, el capacitado y el espacio, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, empezando por el capacitado, o el educado, o lo podríamos llamar aprendiz. Entonces, primera cuestión, referida también a algo que dije al principio sobre que estamos tratando una educación no formal. Acá tratamos con adultos. Y ese adulto, que es nuestro educando, trae una valija, una mochila de aprendizajes previos, de experiencia, de su propia cultura. Ese grupo al cual nosotros vamos a dar el mensaje es sumamente heterogéneo y diverso. Tenemos que considerar el nivel académico, porque nos puede pasar que haya personas que simplemente hayan llegado a un nivel secundario, puede haber personas que hayan hecho un nivel terciario en el mismo grupo, ¿no? Acá ya ni siquiera estoy hablando de grupos dentro de la organización, ¿no? Porque podemos, aparte, pensar cuando hablamos hacia el empleado o si estamos haciendo una capacitación a mandos medios o si estamos hablando de una capacitación a los superiores, que hay a lo mejor diferentes niveles, pero en el mismo grupo también hay diferencia de aprendizajes y de niveles académicos que no nos van a permitir que hablemos de la misma manera para todos. Tendremos que de alguna forma unificar la forma de comunicar para que a todos les llegue, ¿no? También nos puede pasar que haya diferencias de origen geográfico, que eso trae una mochila cultural, ¿no? Cuando tenemos personas de distintas zonas, de distintos países, que tienen formaciones diferentes. Tenemos una diferencia a lo mejor etaria, jóvenes, gente mayor, de distintas edades, donde sus tiempos de aprendizaje son diferentes, el uso a lo mejor de la información, de la tecnología, de la bibliografía es distinta, su propio transcurrir por la vida les hizo aprender cosas a las personas que son de mayor edad. También tenemos personas con distinta antigüedad en la empresa. Hay gente que hace menos tiempo que está, hay gente que hace mucho tiempo, que hace años que viene recibiendo la capacitación. Entonces, otra vez volver a decir lo mismo. Si lo digo para quien hace mucho tiempo que está recibiendo esa capacitación, el que empezó hace poco se pierde de algunas cuestiones. Si empiezo para el que tiene poca experiencia, el que hace años que está, se aburre y no presta atención. Entonces,
puede haber diferencias religiosas, o sea, hay una heterogeneidad en el grupo que como capacitadores nosotros tenemos que ser capaces de detectar. Si somos parte de la empresa, podemos hacer un trabajo previo, porque los podemos conocer, podemos interiorizarnos sobre cómo va a ser el grupo, o podemos hacer grupos por afinidad, para que nos resulte más fácil. Pero cuando vamos a una empresa como un profesional tercerizado, eso lo tenemos que tener la agilidad de detectarlo en el momento. Es experiencia, no nos va a salir de un día para el otro, pero esa diversidad tenemos que atenderla para que el mensaje realmente sea interesante y útil. Por otro lado, dentro de esa diversidad y heterogeneidad del grupo, también tenemos estas otras cuestiones diversas, ¿no? Esta matriz que podemos ver entre el saber y el no saber, ¿no? Tenemos personas que creen saber todo y que no necesitan una capacitación, que es como el más peligroso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es quien está cerrado a recibir ninguna información de nadie, porque él ya sabe todo. El peor enemigo que podemos tener en un grupo es el que cree saber todo. Y después tenemos quien no sabe que no sabe, o sea, no conoce o no es consciente de todo lo que no sabe. A ese le tenemos que despertar la curiosidad para que se dé cuenta y se vuelva consciente de la necesidad de escuchar y aprender. Y después, bueno, por supuesto que tenemos los medios, ¿no? Este que sabe que no sabe es como el candidato a la capacitación, pero fíjense que tenemos también esa diversidad que nos va a dificultar el mensaje de alguna manera. Y hay otro gráfico, que este no lo aprendí hace mucho tiempo, este efecto Dunning-Kruger, que relaciona ahora no el tema saber y no saber, sino cuánto sabemos con respecto a la confianza que tenemos acerca de ese conocimiento, ¿no? Entonces también acá tenemos personajes que pueden ser peligrosos o difíciles de manejar, en el sentido de que, por ejemplo, podemos tener personas que saben muy poco del tema, pero tienen una confianza allá arriba, ¿sí? Y creen saberlo todo, ¿sí? Entonces, desconocen los temas, pero son muy confiados. Y acá quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque no digo no sabe y estoy como sugiriendo o pensando de que es ignorante del tema, porque hay veces que uno no conoce cuáles son los peligros que están relacionados a nuestro puesto de trabajo, a la manipulación del alimento que estamos teniendo, ¿no? Entonces, ese desconocimiento es el que nosotros tenemos que romper, o sea, decirle a la persona, acá en esta actividad hay peligros asociados, estos son los posibles peligros, para que la persona abra su voluntad de ampliar el conocimiento y, bueno, y poder avanzar, ¿no? A medida que nos sucede con cualquier tema que nos vamos dando cuenta que no sabía, empezamos como a perder un poco de confianza. Llega un punto que a veces pensamos que es imposible aprender algo porque nos dimos cuenta que no sabíamos de ese tema, pero con la insistencia y con la repetición y con el aumento de ese conocimiento podemos ir generando confianza en el educando y llegar a esta última parte del gráfico en donde la persona aprende y está confiado de esos conocimientos que adquirieron. Y por último, está la parte de la evaluación, ¿sí? Es decir, es una parte necesaria. Tenemos que evaluar. Tenemos que ver, de alguna manera, si esa persona recibió el contenido o los conceptos que nosotros queremos transmitirle, esos por qué, si esa persona incorporó la habilidad del cómo
tiene que hacer las cosas. Y acá también aparece una cuestión cultural, ¿no? Porque cuando hablamos de examen, cuando hablamos de evaluación, aparecen un montón de sombras, fantasmas. Desde nuestra experiencia, qué fue lo que vivimos con los exámenes cuando estudiamos, las personas que se sienten miradas y que puedan tener miedo a una falla y a quedar vulnerables o a quedar expuestos. Entonces, por un lado, cuando pensamos estas capacitaciones o esta forma de educación, previamente tenemos que ya anticiparnos y saber de qué manera vamos a evaluar al educando, ¿sí? ¿De qué manera lo vamos a evaluar? ¿Vamos a hacer un examen, una pregunta-respuesta, porque la norma me lo pide, porque el auditor me va a exigir un registro? Bueno, veremos cómo hacemos esa evaluación. A veces una pregunta cerrada por sí no, un verdadero o falso, me puede dejar tranquila de que yo tengo un registro de la capacitación, pero a veces eso no es suficiente, es mentiroso o es engañoso, o nos quedamos con una falsa sensación de que la persona incorporó la habilidad, incorporó el conocimiento. A veces necesitamos de nuestra creatividad, ¿no? Y podemos decir, bueno, hagamos un juego de rol o planteemos una situación y vos cómo lo resolvés. Y entonces, la evaluación en realidad está dada por su actitud y su comportamiento, que es lo que más nos interesa, más que una respuesta correcta en un papel. Nos interesa cómo va a actuar la persona frente a una situación determinada. Pero la realidad es que nosotros tenemos que diseñar un modo, un formato de evaluación para quedar con la certeza de que la información se transmitió y que la persona la pudo incorporar. Y vuelvo a decir, no hay una poción mágica de decir, esta es la evaluación, esta es la forma, porque como verán o estarán viendo, tenemos grupos heterogéneos, tenemos diversidades en nuestros asistentes, entonces no podemos evaluar de la misma manera a todos. En alguna situación nos servirá un examen de preguntas, a lo mejor nos puede servir un examen de preguntas abiertas para que la persona tenga que explayarse y decir qué haría, pero a mi criterio la evaluación que más vale es la de, por ejemplo, dar una imagen y decir cómo resolverías esta situación, o una evaluación en campo, es decir, después ir a mirar qué está haciendo esa persona, ¿no? Y acá ustedes me dirán, bueno, pero eso lleva tiempo, y sí, lleva tiempo, ¿sí? No es solo el ratito que voy a dar la capacitación, sino todo esto que hace al proceso en sí. Después tenemos la otra pata, que era el capacitador o el educador. Entonces, acá, ¿qué sucede? Ya tenemos que tener presente que ser conocedor del tema no nos hace necesariamente un buen educador o capacitador. Cada uno de ustedes podrá recordar y hacer memoria de sus docentes y tendrá cada uno su experiencia. Yo tengo experiencia de algunos profesores míos que eran eminencias, pero a la hora de dar clase generaban miedo, incomodidad, ellos hablaban y no les importaba qué pasaba con el otro, entonces no eran buenos docentes a pesar de tener premios, ser reconocidos y demás. Entonces, sí tenemos que saber. ¿Por qué tenemos que saber? Porque nos pueden preguntar, pueden surgir dudas y si no manejamos el tema, nos va a dar inseguridad a nosotros. Tenemos que tener también la suficiente fortaleza para decir no sé, y eso nos pone en una situación de cercanía con la persona y decir, bueno, la próxima lo vemos. Esto, la verdad, lo voy a investigar porque lo que me estás preguntando no lo sé. Pero sabiendo y partiendo de esta base, ¿no? De que tener título, ser experto en maestría y demás, no va a ser la garantía de que yo voy a ser un buen docente. Tampoco
la pasión por el tema, ¿no? Porque obviamente la pasión o que nos encante el tema que queremos enseñar va a sumar, porque eso se palpa en una charla o en una clase, pero tampoco es garantía, ¿no? Suma muchísimo, pero tampoco nos da garantía de que seamos un buen educador o un capacitador. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? Primero, que no se trata de nosotros. Poniéndonos en los zapatos del capacitador, la capacitación no es algo de mí, que habla de mí. No es que yo tengo que venir y traerte todos mis títulos, toda mi experiencia, o traerte una hermosa presentación en PowerPoint, porque yo soy nada más quien va a facilitar el concepto o los contenidos que quiero transmitir. En realidad, el foco está puesto en el otro, en el que recibe. Entonces, los egos hay que dejarlos de lado. Eso ya cambia rotundamente la mirada y la dinámica de la reunión, ¿no? Cuando yo digo, no soy yo el centro, sino que el centro lo tengo que poner en la persona que está recibiendo la información y que me concentro en que la persona esté atenta, que la persona se encuentre curiosa de lo que voy a decir. Ahí empieza a funcionar de otra manera este proceso de capacitación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que tenemos que lograr es facilitar el aprendizaje, traer la información, pero facilitar que el otro lo aprenda, que el otro lo incorpore. Tendré que, no sé, inventar herramientas, crear. O sea, la cuestión de la creatividad acá es fundamental. Poder crear experiencias, ¿sí? No es solo vengo, te cuento esto, sino crear experiencias. Entonces, generar situaciones. Esto de hacer preguntas más que respuestas es fundamental. Y acá también les voy a contar una experiencia. Me llaman a una empresa hace unos años atrás para hacer las capacitaciones periódicas. Miro el cronograma de capacitación y decía cronograma, creo que era 2013, supónganse. Miro el anterior, era el 2012, el 2010, eran todos iguales. O sea, lo único que cambiaba era el título, que decía cronograma, pero en marzo se daba control de temperaturas, en febrero se daba limpieza y desinfección. Cada mes era un tema. Logré, ahora les voy a hablar del espacio, pero logré conseguir un auditorio, que nos pudiéramos sentar, y mientras iban llegando les pregunto, ¿cuántos años hace que estás en la empresa? Yo no los conocía, esto que hablábamos recién de interiorizarnos un poco sobre el público que va a recibir nuestra charla. Hace 10 años, hace 15, hace 8. Digo, pero me salió espontáneamente, les voy a decir con total sinceridad, le digo, entonces explíquenme ustedes cómo se controla la temperatura de un alimento. O sea, ¿qué voy a venir yo a decirles si ustedes hace 10 años, 8 años, que todos los marzos escuchan la misma conversación? Y se quedaron helados, porque no sabían ni por dónde empezar. Y empezamos a que charla sí, que pregunta no, que cómo lo haces y demás, y por qué lo harías. Se generó una conversación y empezaron a soltarse, por supuesto, no en la primera charla, porque tampoco pretendamos que cambie todo de un día para el otro, pero en esa empresa en particular, yo tuve que dar vuelta a toda mi planificación. No tenía sentido que yo me parara en ese grupo a dar una explicación cuando ellos ya hacía rato que lo venían experimentando y viviendo. Era un grupo fortalecido en años. En otras empresas nos pasa que hay mucha rotación y eso no lo podemos hacer. Pero en esta empresa eso me sirvió. Y fueron mucho más dinámicas las charlas y fueron mucho más dinámicas las capacitaciones y la gente se iba como contenta. Eso al menos fue lo que yo percibí. Y la devolución que me dieron también. Entonces, hacer preguntas más que dar respuestas también es una tarea nuestra, ¿no? Como capacitador. Promover esto de la curiosidad. ¿Y por qué crees vos que tenemos que usar esto o hacerlo así? ¿Por qué te preguntaste alguna vez por qué usás una cofia? ¿Te preguntaste alguna vez por qué esta tarea la tenés que hacer? ¿Te piden que la hagan así o no? Y en cuanto a la empatía, que también hablábamos hace un rato,
y sobre todo lo que tiene que ver con inocuidad alimentaria, a mí lo que me sirvió mucho fue que las personas entendieran que es lo mismo que tienen que hacer en sus casas. O sea, que todos somos manipuladores de alimentos, que la temperatura en la heladera la tenemos que controlar en nuestra casa, que poner la carne picada al lado del tomate no lo tenemos que hacer, que guardar las cosas en la heladera tapadas y tener una fecha aproximada y no tener en la heladera 10 días algo, tampoco lo voy a hacer. Hablando en cuanto a inocuidad en un servicio de alimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya afecta a la persona en el cambio conductual. Y cuando viene a trabajar, no está pensando, me tengo que lavar las manos porque es algo que me piden en la empresa. Me lavo las manos porque a mí también me protege. Y también me lavo las manos en mi casa y me protejo yo y protejo a mi familia. Entonces, cuando generamos esa conciencia, ahí cuando a veces es difícil de palpar, ¿no? Pero esto que se dice mucho, ¿no? De crear conciencia para actuar en la conducta, es esto, ¿no? De que realmente lo interioricen y que lo incorporen a su propia vida. Si somos capacitadores de normativas, por ahí es un poco más difícil, ¿no? Porque a lo mejor no son cuestiones que las personas en su vida cotidiana las puedan aplicar, pero siempre tenemos la posibilidad de ser creativos y encontrarle esa beta de utilidad y de hablar de la persona, ¿sí? O sea, es algo que vos vas a usar en el trabajo, pero en realidad es para vos. La inocuidad es para todos, ¿sí? Todos en algún momento la tenemos que cuidar. Y por último, y ya vamos a ir redondeando para no extenderme tanto, y volviendo a esta frase de Paulo Freire que hacía referencia al sujeto que enseña, al sujeto que aprende y al espacio y tiempo. Acá, bueno, hay una imagen de un aula, no es lo que ocurre normalmente, a veces no tenemos la situación de un espacio, ¿no? Pero tenemos que tratar de trasladar a las personas por fuera de su lugar, ¿sí? Sobre todo cuando educamos. En la capacitación no tanto porque lo podemos mostrar en su lugar, en su puesto de trabajo, pero cuando queremos ir un poco más allá o un poco más en profundidad, salirnos del lugar y generar un espacio que sea agradable, que la gente se pueda sentar, que no esté parada al lado de el equipo que tiene que estar controlando mientras se escucha la capacitación, ¿no? Este momento, aunque sean 10 minutos cortitos, yo estoy cómodo y pongo toda mi atención en esta charla. Pero no hace referencia, o yo considero que no hace referencia el espacio solo al espacio físico, ¿sí? Sino al espacio en su conjunto, este cuadradito que rodeaba al capacitador, al capacitado y al mensaje. Ese espacio tiene que ser un entorno de aprendizaje seguro, ¿sí? ¿Y qué nos referimos con que sea seguro? Que las personas puedan equivocarse, que las personas puedan preguntar, que no haya vergüenza, que no se sientan juzgados. Lo peor que nos puede pasar en una charla es cuando decimos, bueno, ¿y cómo fue? ¿Está todo bien? ¿Alguna pregunta? Y te digan, no hay ninguna pregunta. Cuando no hay ninguna pregunta, como capacitadores nos tenemos que hacer todas las preguntas nosotros, ¿no? Y decir, ¿qué pasó acá? ¿No? Y yo, al menos en la facultad, en la universidad, cuando doy clases y les pregunto y me dicen no hay ninguna pregunta, digo, bueno, o quedó súper claro que es algo que dudo, o no se entiende nada. O sea, alguna pregunta tenemos que poder hacer, ¿no? Entonces, a veces las preguntas no se dan porque no hay un espacio seguro para hacerlo, porque no se genera esa confianza. No estamos pudiendo, como facilitador de ese proceso, generar un espacio de confianza, donde las personas puedan sacarse dudas, puedan dar sus opiniones, puedan decir, pero esto así yo no lo hago, no lo estoy haciendo así. ¿Esto es peligroso? ¿Acá hay un riesgo asociado? Ese momento de confianza y esa complicidad que de alguna manera uno puede generar con el capacitado es lo más rico de la capacitación, porque a nosotros nos da un montón de información.
para las próximas capacitaciones. Ahí sacamos un montón de temas, de cosas que hay que repetir, de cosas que hay que reforzar, de cosas que hay que volver a darle otra mirada porque falta, porque no alcanzó y demás. Entonces, ese espacio no lo podemos olvidar. Y yo creo que es justamente lo que falta más y por eso sentimos que las capacitaciones no son eficientes, ¿no? Porque no estamos generando ese entorno. Y me doy la libertad acá de hacer un comentario porque pienso yo, esto es una cuestión personal, pienso que muchos estarán a lo mejor diciendo, ay, bueno, pero eso es imposible. En mi empresa no lo puedo hacer. Y ahí empiezan a aparecer todas estas creencias, estos juicios de valor, y nos quedamos en esa postura de como de resignación. Entonces, como nadie va a hacer otra cosa, yo, bueno, voy, cumplo mi trabajo, doy la capacitación y ya está. No, bueno, aunque sea un granito de arena y salimos y nos creemos que nuestra charla va a uno, lo va a cambiar, ahí tenemos que poner toda nuestra energía y nuestro esfuerzo. Porque si no, seguimos siempre dando vuelta. Y por último, y esto sí es lo último, con respecto a la evaluación, yo hoy les nombré o les mencioné que necesitamos evaluar al capacitado, ¿no? Ver si comprendió los conceptos que quisimos que capte, si pudo aplicar lo que le estamos facilitando a la práctica diaria, si modificó su actitud o su cultura con respecto, digamos, su actitud y su mirada con respecto a la inocuidad. Pero otro factor que es fundamental y que también es esa patita que está faltando, nosotros también tenemos que evaluar nuestro desempeño. Tenemos que rendir cuentas, por decirlo de alguna manera, sobre cómo fue nuestra capacitación. Necesitamos pedir feedback. De alguna manera, necesitamos preguntar y saber si fuimos claros en la comunicación y en los conceptos, si la gente se interpretó o no que manejamos el tema, si dominábamos el tema que le estábamos contando, que nos digan si la didáctica y la metodología que usamos les resultó útil, porque hace un rato yo les digo, tenemos que ser creativos, inventar cosas para favorecer la curiosidad y demás, y a lo mejor estamos poniendo un esfuerzo en una metodología que a las personas en ese grupo en particular no les resulta útil. Entonces, ¿cómo sabemos si les resultó o no les resultó útil? Preguntándole, haciendo preguntas de retroalimentación. ¿Pudimos generar un vínculo? ¿Las personas se sintieron seguras para preguntarnos? ¿Nos pudieron preguntar y recibieron la respuesta? ¿Recibieron la atención que esperaban? Bueno, y acá nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad con esto de que dijimos el capacitador, nosotros como capacitadores no somos el centro, no somos el foco, y tenemos que abrir hacer esta apertura de mentalidad de saber que nos pueden decir algo que no nos gusta. Que a lo mejor nosotros pensamos y diseñamos una hermosa capacitación para nosotros y nos sirvió, a las personas no les resultó, porque no les resultó claro por el vocabulario técnico a lo mejor que estuvimos usando, porque la práctica o la didáctica no fue clara o no les resultó, porque no generamos ese espacio de confianza. Y eso, a diferencia de generarnos un rencor o de frustrarnos o demás, nos tiene que servir para hacer la famosa mejora continua. Entonces tendremos que revisar cómo planteamos la capacitación y la educación en esos temas para que el feedback, cuando lo volvamos a hacer, sea más favorable. Esto es iterar, ¿no? Y repetir, como cualquier proceso. Como cualquier proceso. Con esto termino lo que yo había preparado y pensado para contarles. Vuelvo a decir lo mismo que les dije al principio, no había ninguna receta mágica, ¿no? Pero me parecía que había algunos puntos que en mi experiencia, vuelvo a decir, noto que son flacos y entonces, o que no son a veces considerados, y que si los fortalecemos pueden ayudarnos a que
aumente la eficacia de las capacitaciones. Ahí les dejé a modo de informativo. Hay un curso en mayo para profundizar un poco más en los temas. Y bueno, quienes estuvieron acá, si se quisieran sumar, están bienvenidos y van a estar considerados por su interés. Y bueno, estoy abierta a preguntas que quieran hacerme. María Laura, maravillosa presentación. Evidentemente, para quienes ya estamos, pueden encender sus cámaras, quienes desean, quienes hacer una pregunta, como aporte, evidentemente, a lo que María Laura ha ido tratando. Eh, Cuando hablamos de mejora continua, hablamos sobre el famoso Gemba, ir al lugar de los hechos. Y antes de nos comenzar, hablando con María Laura, hablamos de una cosa que es, y lo estaba haciendo pregunta aquí en el chat, ¿cuáles son las habilidades y las competencias que necesitan los profesionales de inocuidad o los responsables que están dentro de la inocuidad alimentaria? Una de las cosas principalmente, y esto se lo digo por experiencia, aprendan a tener empatía. Una segunda cosa, escucha activa, saber escuchar. Ejemplificar es el mejor método de aprendizaje que usted va a conseguir rápido. Podemos hablar de sin fin de metodologías, pero primero trabaje su lideranza propia para poder liderar sus equipos. Y un cuarto ítem es empoderar a los equipos. Como dijo María Laura, les di un ejemplo, cuando uno se encuentra mucho con funcionarios que llevan años trabajando, ellos pueden ser verdaderos capacitadores. Utilicémoslos. Keila, por favor, mi amiga. Excelente, María Laura, tu presentación. Gracias. Y eso nos empodera a nosotros, los facilitadores en esta área de inocuidad, porque siempre estamos por aprender. Y me fascinó esos comentarios que tú nos decías, que muchas veces nosotros como facilitador pensamos que somos el centro de la atención y no lo somos. Son estos trabajadores que yo tengo que transmitirle ese poquito de conocimiento para que ellos se empoderen y lo puedan aplicar. María Laura, en tu experiencia, ¿qué podemos hacer o qué podemos implementar cuando tenemos que ahora concebir nuestras charlas para la parte de concientización, para la parte de cultura, y vemos que el personal por actitud lo vemos alejado, lo vemos que no están, ¿cómo se llama? Interconectados, porque no es lo mismo que yo veo un grupo que esté activo, que esté conectado, que me fascina, pero también me ha pasado de ese tipo de personas que están en el grupo como obligados. ¿Qué nos recomiendas con tu experiencia que nosotros tenemos que ir aprendiendo también para tener esa habilidad? Bueno, sí, es difícil porque eso habla mucho de la cultura de la organización, ¿no? Y cómo llegan esas personas a la capacitación, a esa obligación. Entonces, a mí me parece que una cosa importante es hacerlos entender o concientizar de que es lo mismo que tienen que hacer en sus casas. Que no es que la inocuidad es asunto de todos, ¿sí? Y que lo mismo que las mismas tareas, esto de el agua, los alimentos seguros, las temperaturas, la higiene, la contaminación cruzada, ¿sí? Es lo mismo que tenemos que hacer en nuestras casas. No es una tarea más del trabajo. Siempre hablando de capacitación en inocuidad, ¿no? Yo creo que alguien al principio habías nombrado que eran capacitadores de normas. Bueno, ahí ya tendríamos que buscar alguna otra manera de buscarles como la motivación, ¿no? Porque aparte esto también, ahora que nombro la palabra motivación, es interesante ver que hay dos tipos de motivación, ¿no? Una es cuando nosotros nos motivamos porque hay algo que nos gusta, entonces queremos estudiar algo y aprender música, aprender algún deporte o aprender lo que sea porque tenemos el interés. Y después cuando hay una motivación en realidad
de tipo utilitaria, ¿no? Es decir, esto a lo mejor a las personas no es algo que les interesa, pero son habilidades y